Genial. Buenísimo, entonces. La otra gran separación que hubo en la iglesia propiamente se da en el año 1517, con la Reforma Protestante, en donde de alguna manera, ni más ni menos que motivado por algunas cuestiones que quizás en su momento sí tenían validez, ¿sí? Ya voy a dar algún ejemplo, propiamente se separa lo que hoy nosotros podríamos decir que es la iglesia protestante, que es la que le da de alguna manera toda la raíz a las iglesias evangélicas, evangelistas, bueno, en sí protestantes, ¿sí? En 1517, ni más ni menos que justamente se da toda una cuestión con Lutero, en donde Martín Lutero propiamente, un monje agustino, fíjense, un religioso agustino de la Iglesia Católica, ni más ni menos que plantea esta cuestión, ni más ni menos de che, acá algo en la Iglesia Católica está funcionando mal. Y vuelvo a insistir, algunas cuestiones tenían propiamente validez, ¿sí? Miren, en primer lugar estaba esta cuestión de la construcción de la Basílica de San Pedro, ¿sí? La gran Basílica de San Pedro. Ya existía una basílica antes, pero ahora ni más ni menos que estábamos construyendo la gran basílica tal cual como la conocíamos propiamente o como la conocemos hoy. Resulta que en un momento la Iglesia Católica se queda propiamente sin fondos para construir, o en realidad para terminar, la Basílica de San Pedro. Y es ahí donde de algún modo, ni más ni menos, que empieza a comerciar algunas cuestiones propiamente de la fe. Se vendía en la iglesia, se ofrecía sobre todo a las grandes familias de la aristocracia, se vendían o se ofrecía la posibilidad de las indulgencias. Las indulgencias es el perdón propiamente de las faltas en la eternidad, ¿sí? Entonces, en algún momento, lo que Martín Lutero dice, ni más ni menos, che, no puede ser que nosotros estemos comercializando eso, ¿sí? Y es ahí cuando empieza a rebelarse propiamente contra la iglesia. Verdaderamente esto tenía un buen fundamento, claramente tenía un buen fundamento y hoy no lo podemos sostener nosotros, ¿sí? Pero sucede que además de ese postulado, Lutero escribió otros 90 y pico, creo que en total fueron 99 postulados o tesis sobre lo que la Iglesia Católica necesitaba reformar, necesitaba cambiar, ¿sí? Y es ahí cuando en muchas cuestiones mete la pata. No nos vamos a adentrar propiamente en una cuestión histórica, ¿sí? Si alguno tiene mayor interés, puedo ofrecerles algún manual de historia de la iglesia en donde realmente es muy interesante ver, conocer cuáles fueron propiamente las causas. Lo que de alguna manera nosotros queremos decir y queremos señalar por este punto del programa es que se separa en el 1517 la Iglesia Católica de lo que nosotros hoy conocemos como la Iglesia Protestante, que volvemos a insistir, les va a dar las bases a la Iglesia Evangelista, lo que hoy nosotros conocemos como evangelistas, ¿sí? Hoy, lamentablemente, el protestantismo puro se ve poco en la sociedad, ¿sí? Las iglesias protestantes incluso son pocas, van a fundarse desde ahí otras iglesias, pero que van perdiendo de alguna manera a Jesús como centro. El Papa Francisco ha sido ni más ni menos que un gran promotor del ecumenismo, ¿sí? Un gran promotor de que esta casa, de que esta tierra, de que este mundo sea ni más ni menos que propiamente la casa común. Por eso va a ser justamente el Papa Francisco el que nos va a animar una y otra vez al abrazo con el hermano, ¿sí? No tiene que ver propiamente con la doctrina, con los dogmas o con quién sabe más sobre la Biblia.
Verdaderamente quizás los protestantes tienen mayores herramientas con la Biblia. Y esto responde ni más ni menos que a una cuestión de interpretación. Los protestantes interpretan la Biblia literalmente. Por eso, ni más ni menos, que tienen que saberse los versículos de memoria, porque la van a interpretar literalmente. Pero fíjense, el peligro de interpretar literalmente la Biblia es que, por ejemplo, va a haber algunas comidas que no podés comer, o va a haber algunas fiestas, como por ejemplo la fiesta de tu cumpleaños, que no vas a poder celebrar, o tantísimas otras cosas que quizás, si nosotros hoy lo interpretamos en el contexto y en el clave de mensaje de salvación, hoy en realidad Dios no quiere decir eso. Pero ni más ni menos que como ellos justamente van a necesitar propiamente interpretarla literalmente, necesitan conocerla. ¿Sí? De eso se trata. Pero el Papa Francisco nos va a invitar a la unidad una y mil veces. ¿Sí? Fíjense, porque seguramente ustedes han tenido una y muchas experiencias de estas, cuando se encuentran con algún hermano evangelista, ni más ni menos que empiezan en realidad los ataques hacia nuestra iglesia. ¿Sí? Que tu iglesia esto, que el Papa lo otro, o esta cuestión propiamente de adoran imágenes. No, hermano, no adoro imágenes para nada, ¿sí? Eh, Fíjense, yo siempre pongo el mismo ejemplo, ¿no? Cuando tengo un familiar muy querido que ya no está, no sé, mi abuelita que murió, y veo una foto y me largo a llorar, ¿sí? No me largo a llorar por el papel fotográfico, por la tinta o por la madera del portarretratos. Me largo a llorar por la persona que está ahí, por las enseñanzas, por lo que dejó en mi corazón, por todo lo que de alguna manera me alienta, me anima, el amor que nos une, ni más ni menos, que hace que se me caigan algunas lágrimas. Si yo me pongo al frente de una imagen de San Pedro, de San Expedito o de Madre Teresa de Calcuta, no le estoy rezando propiamente a un pedazo de yeso, a un papel, a un cartón. Estoy evocando a la persona que ni más ni menos está ahí. ¿Sí? Fíjense, de eso se trata. No estamos adorando, únicamente se adora a Dios, y eso de alguna manera también ya vamos a hacer la salvedad con María. Solo se adora a Dios, pero propiamente ni más ni menos que justamente este es el caballito de batalla de los hermanos evangelistas. Pero más allá de eso, yo siempre digo, bueno, perfecto, ya me señalaste y me compartiste de alguna manera las diferencias. Contame todo lo que nos une. Hablemos de lo que nos une, porque ahí verdaderamente vamos a dar testimonio. En el Evangelio de Juan, Jesús va a decir, sean uno para que el mundo crea. De eso se trata, ¿sí? De ser uno para que el mundo crea. Pasando al próximo punto de nuestro programa, que algo ya habíamos hablado y compartido, en la eclesiología del Papa Francisco, vamos a encontrar algunas notas características. Ustedes van a encontrar en el PDF donde está el PowerPoint, fíjense, acá abajo del título, la naturaleza de la iglesia conforme hecho de los apóstoles, según Francisco, van a encontrar un link. Si le hacen clic, les va a abrir una nota de la sala de prensa del Vaticano, que tiene un video y tiene propiamente un discurso del Papa Francisco sobre la iglesia, en donde van a aparecer estas características que en primer lugar vamos a ir compartiendo, ¿sí? No lo vamos a ver en el video porque propiamente ustedes lo tienen ahí, cada uno lo va a ver en su casa, pero fíjense, es el Papa Francisco hablando de la iglesia en Hechos de los Apóstoles, nos invita a pensar, en primer lugar, que la iglesia tiene la capacidad de agrandarse para recibir a todos. Dice el Papa Francisco, la iglesia no es una fortaleza cerrada, sino una tienda de campaña. No es un castillo en donde se levantan las grandes murallas, sino ni más ni menos que una tienda de campaña que reciba a todo aquel que lo necesite. A los heridos, a los agobiados,
a todos aquellos que han sido rechazados, discriminados. Es ahí donde, de alguna manera, la iglesia, ni más ni menos, justamente que se agranda. ¿Sí? La iglesia, ni más ni menos, que va a tener siempre las puertas abiertas. El Papa Francisco va a señalar otra de las características de los cristianos en la iglesia de Hechos de los Apóstoles y nos va a invitar también a eso. El Papa Francisco nos dice que los cristianos no se asustan. Al contrario, van a decir, cuando fueron perseguidos y que verdaderamente tuvieron que huir, no se fueron solos, se fueron con la palabra de Dios para todos lados. Y por eso la iglesia fue creciendo, porque los cristianos, ni más ni menos, fueron esparciendo la semilla de la buena noticia de Jesús. Entonces, cuando de alguna manera te persigan, te rechacen, te humillen, no nos tenemos que asustar. Al contrario, tenemos que seguir sembrando la palabra de Dios. El Papa Francisco va a decir que la iglesia es en salida o no es iglesia, remarcando siempre, ni más ni menos, que justamente estamos llamados propiamente a invitar a la casa del Padre a todos. Justamente es ahí donde muchas veces, ni más ni menos, que tenemos una patita floja nosotros. Tenemos una deuda propiamente con muchos hermanos a los que les hemos cerrado la puerta. ¿Sí? La solución que nos propone el Papa Francisco, propiamente para esta cuestión, tiene que ver con la sinodalidad. ¿Qué es la sinodalidad? La sinodalidad propiamente es caminar con otro, ¿sí? La sinodalidad nos invita ni más ni menos que justamente a pensar ni más ni menos que el otro es el hermano que me va a hacer más fácil el camino. Y que en el diálogo sincero, en el discernimiento a la luz del Espíritu Santo, vamos a poder encontrar, como les decía recién, ese sueño de Dios y unir nuestro sueño al sueño de Dios, ni más ni menos. El programa nos invita, finalizando el programa, a hablar sobre María y la Iglesia, ¿sí? Nos invita a tener un pequeñísimo una pequeñísima aproximación a la Mariología, ¿sí? ¿Qué es esto de la Mariología? La Mariología va a ser propiamente la rama de la teología que va a estudiar y va a reflexionar sobre María, sobre su vida, su obra y su intervención en la historia de la salvación, ¿sí? Desde las primeras sesiones, el Concilio Vaticano II se preguntaba propiamente a dónde incluir a María. Porque ni más ni menos que habíamos dicho que teníamos una constitución que propiamente era sobre la iglesia, otros sobre la revelación divina, había algunos sobre propiamente la liturgia, y ni más ni menos que justamente después sobre la iglesia en el mundo pastoral. Y los padres conciliares van a preguntarse, ¿en dónde metemos a María? Y ni más ni menos que se la incluye en la Constitución Lumen Gentium. ¿Por qué se la incluye a María ahí en el capítulo 8? ¿Por qué se habla sobre María en la Constitución sobre la Iglesia? Porque justamente María va a ser la madre, la imagen y el modelo de iglesia que queremos ser, que tenemos que ser. María va a ser protagonista fundamental en la historia de la salvación y en el misterio de Cristo y en el misterio de la iglesia. Por eso se la va a reconocer como verdadera madre de Dios, verdadera madre de todos nosotros, y va a ser ni más ni menos que nuestro prototipo, nuestro ejemplo a seguir en la fe y en la caridad. El programa nos invita propiamente a hablar sobre los dogmas marianos, a reconocerlos al menos, ¿sí?
¿Qué es un dogma? El dogma es una declaración solemne de una verdad de fe, ¿sí? Un dogma es una declaración que hace ni más ni menos que, en este caso, la autoridad de la Iglesia Universal, es decir, el Papa, en el que se justamente declara una verdad de fe. Los dogmas son 4, ¿sí? Y simplemente acá vamos a compartir algunas palabritas, insisto, esto es como un pequeñísimo puntapié inicial para que ustedes después puedan compartir un poco más. En primer lugar, el primer dogma reconocido es María, verdadera Madre de Dios, ¿sí? La maternidad divina de María no puede ser puesta en discusión, ¿sí? De alguna manera sabemos que verdaderamente María es Madre de Dios, porque justamente va a ser ella la que va a parir al Verbo de Dios hecho carne. Y va a decir, de alguna manera, el Papa Clementino I en el 431, si alguno así no lo confiesa, si alguno lo pone en duda, o si de alguna manera alguno intenta mostrar otra cosa, sea excomulgado de nuestra iglesia. La Iglesia Católica confiesa, declara solemnemente y verdaderamente lo mantiene y lo guarda en su corazón, que María es verdaderamente la Madre de Dios, ¿sí? Esto ni más ni menos que entra en discusión en aquel momento justamente por las dos dimensiones de Cristo, la dimensión humana y la dimensión divina, ¿sí? Pero sabemos muy bien que Jesús fue verdadero Dios y es verdadero hombre. Entonces, María solamente da luz al hombre y entonces es la mamá de el hombre Jesús, pero no del Dios. No, 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 no. No vamos a poner en discusión eso y de alguna manera lo vamos a declarar solemnemente. María es verdadera madre de Dios y en eso no hay discusión. En griego, la Theotokos, ¿sí? La madre de Dios. El Papa Pío IX, el 8 de diciembre de 1854, va a declarar, va a definir el dogma de la Inmaculada Concepción, que nos va a hablar propiamente que María, ya prefigurada por Dios para encarnar en su vientre a su hijo, ni más ni menos que la va a conservar y la va a preservar del pecado original. Es decir, María no va a tener la mancha del pecado original y propiamente después, ni más ni menos que justamente se va a conservar así. Fíjense de qué manera lo proclama. Así vemos también cómo es ni más ni menos que una declaración solemne. Declaramos, pronunciamos y definimos que la doctrina que sostiene que la Santísima Virgen María, en el primer instante de su concepción, fue por singular gracia y privilegio de Dios omnipotente, en previsión de los méritos de Cristo Jesús, Salvador del género humano, preservada inmune de toda mancha de culpa original, ha sido revelada por Dios. Por tanto, debe ser firme y constantemente creída por todos los fieles. Los dogmas nos van a, de alguna manera, declarar y definir solemnemente algo que ha sido revelado por Dios, ¿sí? Algo que de alguna manera Dios quiere mostrarnos, como la Inmaculada Concepción. El tercer dogma mariano nos habla propiamente de la perpetua virginidad de María, ¿sí? Y de alguna manera nos va a hablar propiamente de María Virgen antes, durante y después del parto, ¿sí? Justamente, ni más ni menos que nos va a hablar de la consagración eterna de la Virgen, la siempre Virgen, justamente a la fidelidad de Dios. El último dogma mariano nos invita, ahí está Paula, que vamos a admitir,
El último dogma mariano nos invita a pensar, nos invita a reflexionar sobre la asunción de la Virgen. La Madre de Dios, luego de su vida terrena, fue elevada en cuerpo y alma al cielo, a la gloria celestial. Y acá hay una reflexión muy linda de los teólogos, ¿sí? Que en la liturgia ortodoxa muchas veces se representa, y es justamente de cómo ha sucedido esto, de cómo la Virgen María justamente ha sido asunta al cielo en cuerpo y alma. Digo que hay una reflexión propia de los teólogos, porque muchos van a decir, bueno, pero la Virgen María, ¿murió o no murió? Porque ni más ni menos que no hay registro propiamente en las Sagradas Escrituras sobre eso. Muchos teólogos van a coincidir en que si su hijo Jesús, que es Dios, experimentó la muerte, seguramente María también lo hizo, ¿sí? También experimentó la muerte, aunque no haya registros propiamente, pero seguramente ha experimentado la muerte. Lo que no significa, de alguna manera, y bajo ningún aspecto, que no haya sido asunta en cuerpo y alma. Y es acá cuando nuestros hermanos de las hermanas iglesias nos van a hablar de la dormición de la Virgen. En las iglesias católicas romanas es difícil de alguna manera justamente encontrar esta imagen, pero los hermanos de otras iglesias lo tienen incluso como festividad, la dormición de la Virgen. La Virgen, llegada el fin de la vida terrena, se duerme en paz para ser asunta propiamente al cielo en cuerpo y alma, ¿sí? La dormición de la Virgen nos invita a pensar ni más ni menos que María se durmió en paz para ser despertada ni más ni menos que en la patria celestial. Es así como María va a ser ni más ni menos que el ejemplo, la guía, nuestro modelo a seguir. Pero atención acá, y por eso me parecía importante poder compartírselos. María no puede ser culto de adoración, ¿sí? Y eso lo tenemos que saber bien porque muchas veces nos van a preguntar como catequistas. La Virgen va a ser reconocida o va a tener de alguna manera una cuestión propiamente de veneración que se llama hiperdulia, ¿sí? La dulia es la veneración. Los santos tienen justamente una veneración porque nos acercan a Dios. La Virgen va a tener una hiperdulia, es una hiperveneración, o dentro de las veneraciones, la más grande, porque dentro de los santos, la Virgen ni más ni menos que va a resaltar, ¿sí? Ella ha sido la que justamente llevó en su vientre, ni más ni menos que a Jesús. Fíjense, si la tierra que pisó Jesús es santa, cuánto más el vientre que lo llevó en su seno, ¿no? Y en eso no puede haber discusión. Y para tantos hermanos también de las iglesias separadas que hablan de María y que nos tiran con dardos cuando hablamos sobre María o cuando nos ven rezando el rosario, podemos insistir, ¿no? Si la tierra que pisó Jesús es tierra santa, el vientre que lo llevó es santísimo, ¿sí? Ni más ni menos que eso nos va a invitar, ¿sí? Bien, vamos a detener la pantalla para compartir porque les voy a compartir un cuento y con esto vamos a finalizar nuestra materia. Se los voy a pasar propiamente por el grupo, pero un cuento hermosísimo que nos va a invitar ni más ni menos que a cerrar esta materia, ¿sí? A ver, vamos a poner acá. Quiero verlos así. Ahí está. El cuento se llama Un puñadito de levadura de Dolores Alexandrey. Es una religiosa. ¿Están viendo ustedes el cuento ahí en la pantalla? ¿Sí? ¿Alguien me puede levantar el pulgar? Genial, buenísimo, buenísimo. Muchas gracias, entonces. Bien. El cuento se llama
un puñadito de levadura y dice así: nací en esta aldea de Nazaret hace más de 80 años. Aquí me casé y aquí nacieron mis hijos, cuando dejé la casa de mis padres para irme a vivir a la de mi marido. Mis nuevos vecinos fueron José el carpintero, su mujer María y Jesús, su hijo, que entonces debía tener unos 8 años. A María la conocía de siempre, de encontrármela casi a diario en el camino hacia la fuente. Era una muchacha siempre dispuesta a llevarte el cántaro si te adivinaba fatigada, siempre reacia a participar en los cuchicheos y murmuraciones de los vecinos, y que encontraba siempre cosas buenas en las personas de las que se hablaba. Ella misma había sido en un momento la comidilla del pueblo, cuando nos enteramos de que esperaba un hijo estando aún solo desposada con José, y durante su embarazo debió sufrir mucho al ver cómo los corrillos de mujeres se hacía un silencio cuando aparecía ella, y cómo apenas contestábamos a su saludo. Ella llenaba su cántaro sin decir nada y se alejaba después con la soledad y el silencio como única escolta. El tiempo había pasado, ya nadie recordaba aquella vieja historia y me alegré de tenerla por vecina y de poder comenzar con ella una nueva relación. Yo le llevaba a veces leche de oveja del rebaño de mi marido y ella me pasaba virutas y maderas del taller de José para encender mi horno. Su hijo jugaba con los míos y juntos se sentaban en corro en torno a María cuando al atardecer, a la puerta de su casa, les contaba viejas historias de nuestro pueblo, mientras remendaba la túnica gastada de José, o trataba de arreglar los rotos que Jesús se había hecho al trepar al limonero de mi casa. Un día tuvieron que marcharse los dos a un duelo en el pueblo de al lado y me pidieron que me quedara con el niño porque era demasiado camino para él. Aquel día me tocaba amasar el pan para toda la semana y le pedí que me ayudara. Debía ser la primera vez que lo hacía, porque miraba con enorme atención como quien está asistiendo a una ceremonia importante. Le dejé amasar un rato y le vi disfrutar hundiendo sus manos torpemente en la masa y sintiendo cómo se le pegaba a los dedos. Le pedí que me trajera la levadura de la despensa y vino con un trozo enorme. Me eché a reír y le dije, con esto podría fermentar el pan de más de 100 familias. Mira, solo hace falta este poquito para toda esta masa. Él mismo la mezcló con cuidado y yo la cubrí después con un lienzo limpio para dejarla reposar. Salió a jugar al patio, pero de vez en cuando dejaba el juego, entraba en la casa y levantaba una esquina del lienzo para ver si ya había crecido. ¿No estará ya, Juana? Me preguntó 100 veces. Le expliqué que a la levadura hay que darle tiempo para que haga su trabajo, que no hay que tener prisa ni impacientarse, sino confiar en la fuerza secreta que hay en ella, capaz de levantar la masa, aunque parezca imposible. Mis palabras debieron convencerle, porque no volvió a entrar en la despensa hasta que le pedí que me ayudara a dar forma a los panes y meterlos en el horno. Mira, Juana, este es como un pez del lago, y este lo estoy haciendo como si fuera la luna, y este es como una estrella. Los comimos aún caliente con un cuenco de leche recién ordeñada, y así nos encontraron María y José a su vuelta. Se sentaron a la mesa con nosotros y Jesús les contó con toda clase de detalles su aprendizaje de panadero. Hay que echar muy poca levadura, porque aunque sea tan pequeña, tiene mucha fuerza y puede ella sola con toda la masa. Pero hay que tener mucha paciencia y no empeñarse en que crezca la masa enseguida, porque lo hace a su manera y no a la nuestra. A partir de ese día volvía de vez en cuando a ayudarme antes de empezar a trabajar con José en el taller, hasta que éste murió. Luego eligió aquella extraña vida itinerante y solo volví a verlo el día en que volvió a Nazaret y explicó en la sinagoga un texto profético, causando mucho revuelo, tanto que estuvieron a punto de empujarlo por un despeñadero. Como imaginé el disgusto que debía tener su madre, entré en su casa para consolarla un poco. Los encontré a los dos sentados a la mesa y como me invitaron a sentarme, aproveché para intentar convencer a Jesús de lo equivocado de su camino. ¿No te das cuenta, Jesús, de que tú y tus amigos
no van a poder arreglar las cosas, porque es verdad que andan mal, que la gente no se acuerda de Dios nada más que para pedirle cosas, que unos nos machacan la vida con su obsesión por las leyes, otros nos sacan los dineros a fuerza de impuestos y otros lo quieren arreglar todo con revueltas y violencias. Y está muy bien todo lo de ese reino del que tú hablas, pero tienes que darte cuenta de la poca fuerza que tienes, de los pocos que son y de lo inútil que les va a resultar meterse en líos. Ay, Juana, Juana, me contestó él, parece mentira que me digas estas cosas precisamente tú, que me enseñaste eso de que la levadura puede levantar la masa, aunque sea muy poquita, y que en ella hay una fuerza escondida por debajo de su apariencia de pequeñez. Y justo eso es lo que pasa con el reino, que ya está aquí en medio de nosotros, fermentando la masa, aunque no nos demos cuenta, y hay que ser pacientes y esperar. Aquel día no entendí del todo sus palabras, pero también ellas debieron hacer en mí un trabajo de transformación. Después de muchos años, y aunque soy ya muy vieja, me he unido al grupo de los que confiesan a Jesús como Señor y parten el pan cada domingo para recordarle. Y voy aprendiendo con ellos a estar en medio del mundo como esa pizca de levadura con la que él solía comparar el reino. Le pidamos entonces al Señor la gracia de ser esa pizca de levadura, que haga que fermente la masa, que nos invite a contagiar a tantísimos hermanos, que nos ayude a construir el reino, que nos invite a ser una iglesia en salida, una tienda de campaña, que nos regale la gracia de imitar a su madre, María, ella que es modelo de servicio, modelo de alegría. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, acá hemos llegado hasta